la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y el Ministerio de Salud Pública en el área de docencia e investigaciones presentan la atención de urgencias, la unidad de terapia intensiva, síndrome coronario agudo, del programa Plan de Estudios de la Especialidad en Medicina Interna. Tercer año de la residencia en Medicina Interna. Realizado por el Dr. Orlando Martínez Oliva, especialista en Medicina Interna, profesor asistente en Medicina y Urgencias Médicas. Enero, 2025. Angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, síndrome coronario agudo. Principios para el diagnóstico y tratamiento. Sumario. Definición. Epidemiología, biopatología, rotura de la placa, y formación del trombo. Manifestaciones clínicas. Síntomas. Exploración física. Diagnóstico, electrocardiograma. Pruebas no invasivas, angiografía coronaria. Diagnósticos diferenciales. Tratamiento. Tratamiento antianginoso. Nitroglicerina. Bloqueantes beta-adrenérgico. Antagonistas del calcio, antiplaquetarios, anticoagulantes, heparina, heparina de bajo peso molecular. Fondaparinux. Vivalirudina, nuevos anticoagulantes orales. Reducción del colesterol. Angina estable recurrente o refractaria. Revascularización coronaria. Complicaciones y pronóstico. Definición. El término síndrome coronario agudo se utiliza para describir todo el espectro de la isquemia miocárdica, angina de pecho inestable, o el infarto con o sin elevación concomitante del segmento ST. El paciente con angina inestable presenta un dolor torácico cardíaco de nueva aparición, que empeora, es decir, más intenso, prolongado o frecuente que los episodios previos de angina, o que se produce en reposo, sin datos serológicos de necrosis de miocitos, es decir, sin elevación de las concentraciones séricas de troponina o de la isoenzima MB de la creatina cinasa, o CKMB. Si el paciente presenta dolor torácico cardíaco con datos serológicos de necrosis miocárdica y sin elevación del segmento ST, se dice que presenta un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Como quiera que la angina inestable y el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST se caracterizan por la ausencia de elevación del segmento ST, se conocen de manera conjunta como síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Del paciente que presenta dolor torácico agudo de origen cardíaco, datos serológicos de necrosis miocárdica y elevación duradera, mayor que 20 minutos del segmento ST, se dice que presenta un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Epidemiología. Todos los años ingresan más de 1,2 millones de personas por síndrome coronario agudo en los Estados Unidos. Aproximadamente 2/3 presentan síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Más de la mitad de los que presentan síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST tienen más de 65 años, y casi la mitad son mujeres. El síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST es más frecuente en personas con uno o más factores de riesgo de ateroesclerosis, vasculopatía periférica o un trastorno inflamatorio crónico, como artritis reumatoide, psoriasis o infección. La mayoría de las personas que presentan síndrome coronario agudo tienen el denominado síndrome coronario agudo primario, que se desencadena por la rotura de una placa ateroesclerótica coronaria, con la consiguiente agregación plaquetaria y formación de trombo que, a su vez, reducen el flujo sanguíneo en la arteria afectada. Con menor frecuencia se presenta el llamado síndrome coronario agudo secundario, que se debe a un desequilibrio pasajero o continuo entre el aporte y la demanda miocárdicos de oxígeno. Pueden causar reducciones sustanciales del aporte de oxígeno, por ejemplo, la hipotensión arterial sistémica grave, la anemia o la hipoxemia. Pueden producir aumentos espectaculares de la demanda de oxígeno, la taquicardia, la hipertensión arterial sistémica grave o la tirotoxicosis. Si se piensa que una persona presenta un síndrome coronario agudo secundario, el tratamiento debe dirigirse a corregir la causa subyacente. Biopatología.
En casi todas las personas con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, el acontecimiento desencadenante es la rotura o la erosión de una placa ateroesclerótica coronaria, con la consiguiente agregación plaquetaria y formación de trombo, que ocasionan una oclusión subtotal de la arteria afectada, infarto de miocardio de tipo 1. En un paciente concreto con un buen suministro colateral de sangre, en la región del miocardio, regada por una arteria ocluida, la oclusión trombótica total de la arteria produce un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y no un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Algunos pacientes presentan desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno miocárdico, por un proceso secundario distinto de la enfermedad arterial coronaria, infarto de miocardio de tipo 2. Por ejemplo, el vasoespasmo intenso de un segmento de una arteria coronaria, debido a disfunción endotelial, es decir, angina de Prinzmetal, o a la toma de fármacos, por ejemplo cocaína, quimioterápicos. Uno de los agonistas del receptor de serotonina triptanos, ocasiona el compromiso pasajero o continuo del flujo de sangre en una arteria coronaria, con el resultado de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. La disección espontánea de una arteria coronaria, que se da sobre todo en mujeres gestantes antes o después del parto, y en pacientes con vasculitis, puede producir un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Rotura de la placa. La rotura o la erosión de una placa ateroesclerótica coronaria es el acontecimiento inicial en la mayoría de los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Varios factores pueden intervenir en el deterioro de la cubierta fibrosa protectora que separa el ateroma que se encuentra dentro de la pared del vaso de la luz de la arteria coronaria. La inflamación local y sistémica, los factores mecánicos y los cambios anatómicos contribuyen a la transformación de una placa ateroesclerótica estable en lo que se denomina una placa vulnerable, cuya rotura desencadena la adherencia, la activación y la agregación plaquetarias, con la ulterior formación de un trombo. El depósito de lipoproteínas de baja densidad oxidadas en la pared coronaria estimula una respuesta inflamatoria, que da lugar a la acumulación de macrófagos y linfocitos T, en el límite de la placa. Estas células inflamatorias segregan citocinas, por ejemplo factor de necrosis tisular, interleucina 1, interferón gamma, que inhiben la síntesis y el depósito de colágeno, y enzimas, por ejemplo metaloproteinasas de la matriz y catepsinas, que fomentan la degradación del colágeno y de la elastina, lo que hace que la cubierta fibrosa suprayacente sea vulnerable a la rotura. La inflamación sistémica puede intervenir en la rotura de la placa, como se demuestra por la predisposición a presentar síndrome coronario agudo de las personas con gingivitis crónica, artritis reumatoide e infección aguda o crónica. Muchas veces los estudios angiográficos y angioscópicos de las arterias coronarias de pacientes con síndrome coronario agudo muestran ulceración y trombosis de placas en más de un punto, lo que apunta a la presencia de un proceso inflamatorio sistémico y difuso. Parece que las características mecánicas y la localización de las placas coronarias influyen en su estabilidad. Por ejemplo, las cubiertas fibrosas delgadas tienen más probabilidades de erosionarse o de romperse que las gruesas. Los puntos con baja tensión de cizallamiento, como las bifurcaciones de los vasos, presentan una reducción de la producción de sustancias vasodilatadoras endoteliales, es decir, óxido nítrico y prostaciclina, aceleración de la acumulación de lípidos y de células inflamatorias, aumento de la degradación de la matriz extracelular y adelgazamiento de la cubierta fibrosa, todo lo cual contribuye a la inestabilidad de la placa. El análisis histológico detallado de las placas ateroescleróticas en evolución pone de manifiesto una rica neovascularización, a consecuencia de la liberación de péptidos angiógenos como los factores de crecimiento de los fibroblastos, factores de crecimiento del endotelio vascular, factor de crecimiento placentario, oncostatina M y factor inducible por la hipoxia, que son segregados por los miocitos lisos, las células inflamatorias y las plaquetas. Esta neovascularización contribuye al crecimiento del ateroma y a la circulación de leucocitos, a la hemorragia en la placa y a su desestabilización. Formación del trombo. Las plaquetas desempeñan un papel crucial en la biopatología del síndrome coronario agudo. Tras la erosión o la rotura de una placa vulnerable, las plaquetas circulantes se adhieren a las proteínas subendoteliales expuestas y después se activan. Con la activación, las plaquetas cambian su forma discoide por una estrellada, con lo que aumenta la superficie sobre la que puede producirse la formación de trombina.
A continuación, las plaquetas liberan el contenido de sus gránulos intracelulares, es decir, tromboxano, serotonina, difosfato de adenosina, factor de von Willebrand, fibrinógeno, al entorno inmediato, y fomentan la vasoconstricción focal del segmento arterial adyacente y la activación de las plaquetas vecinas. También aumentan el número de receptores de la glucoproteína 2B, o 3A en la superficie plaquetaria y la afinidad de estos por el fibrinógeno circulante. El resultado es la agregación plaquetaria, que se produce cuando el fibrinógeno se une a los receptores de la glucoproteína 2B, o 3A de las plaquetas adyacentes, formando un tapón plaquetario. Con la formación del tapón plaquetario, el sistema de la coagulación se activa y genera trombina, que es un potente estimulador de la activación y la agregación de las plaquetas. Además, la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, que se incorpora al trombo. La oclusión coronaria subtotal por este trombo rico en plaquetas compromete el flujo sanguíneo en la arteria afectada, lo que ocasiona un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno en los miocitos abastecidos por la arteria. La embolización distal de los trombos ricos en plaquetas desde el punto de rotura de la placa contribuye a reducir el flujo sanguíneo. Si el desequilibrio entre el aporte y la demanda es pasajero, los miocitos afectados sufren isquemia, pero no mueren, porque la isquemia no dura lo suficiente como para causar necrosis. Habitualmente, el paciente se queja de dolor torácico de origen cardíaco en reposo, pero no presenta datos serológicos de necrosis miocárdica, es decir, elevación de las concentraciones séricas de troponina o de CKMB, por lo que recibe el diagnóstico de angina inestable. Pero si el desequilibrio dura lo suficiente, los miocitos isquémicos empiezan a morir y se produce un infarto. El paciente suele quejarse de dolor torácico de origen cardíaco en reposo, y los datos serológicos de necrosis miocárdica confirman el diagnóstico de infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Figura 63, 1. Síndrome coronario agudo. Hallazgos sintomáticos, morfológicos, electrocardiográficos y serológicos en pacientes con diversos tipos de síndrome coronario agudo. Los pacientes con síndrome coronario agudo suelen quejarse de dolor torácico. Si la arteria coronaria afectada está totalmente ocluida por un trombo fresco como se aprecia a la derecha, el electrocardiograma del paciente muestra elevación del segmento ST. Después aumentan los biomarcadores cardíacos y se emite el diagnóstico de infarto de miocardio con elevación del segmento T. En algunos casos la elevación inicial del ST puede producir infarto de miocardio sin onda Q si la arteria coronaria implicada está parcialmente ocluida por un trombo reciente, mostrado a la izquierda, el electrocardiograma del paciente no muestra elevación del segmento ST. Cuando los biomarcadores cardíacos no están elevados, el paciente es diagnosticado de angina inestable. Si los biomarcadores cardíacos se mantienen negativos o no están elevados durante la hospitalización, se mantiene el diagnóstico de angina inestable. En el caso de que estén elevados, el paciente es diagnosticado de infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. La mayoría de los pacientes que presentan infarto de miocardio sin elevación del segmento ST desarrollan infarto de miocardio sin onda Q, aunque algunos desarrollan infarto de miocardio con onda Q. Manifestaciones clínicas. Síntomas. El paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST suele quejarse de presión retroesternal, constricción o pesadez, que puede ser intermitente y recurrente o persistente. Si los episodios son intermitentes y recurrentes, cada uno puede durar entre unos minutos y varias horas. El dolor torácico puede irradiarse al brazo izquierdo, al cuello o a la mandíbula, y acompañarse de diaforesis, náuseas, dolor abdominal, disnea o síncope. No son excepcionales las presentaciones atípicas del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST con malestar torácico agudo o vago, dolor epigástrico, indigestión repentina, cansancio inexplicado o disnea. Estas molestias atípicas se observan con frecuencia en pacientes jóvenes de 25 a 40 años de edad, y ancianos mayor que 75 años de edad, mujeres y pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica o demencia. Exploración física. Muchas veces, los hallazgos de la exploración del paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, son normales. A veces, el episodio de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, se acompaña de datos de disfunción ventricular izquierda, como estertores basilares o un galope ventricular, hipotensión o hipoperfusión periférica, o aparecer poco después.
Un objetivo importante de la exploración física es descartar otras posibles causas de los síntomas, incluidas causas no cardíacas, por ejemplo costocondritis, neumotórax, embolia pulmonar, neumonía, y causas cardíacas no atribuibles a isquemia miocárdica como disección aórtica, pericarditis, hipertensión arterial sistémica grave, y arritmias. Por eso las diferencias de la presión arterial entre las extremidades superiores y las inferiores, la reducción de los ruidos pulmonares, los roces pericárdicos y el dolor al palpar el esternón apuntan a diagnósticos distintos del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Otros hallazgos de la exploración física, como la elevación de presión arterial, taquicardia, palidez o aumento de la sudoración o temblor, apuntan a trastornos precipitantes, como la hipertensión no controlada, las arritmias, la anemia o la tirotoxicosis. Diagnóstico. Los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo deben evaluarse cuanto antes porque un diagnóstico rápido y preciso permite iniciar el tratamiento adecuado en el momento oportuno, lo que puede reducir la tasa de complicaciones. La evaluación inicial debe dirigirse a determinar si los síntomas del paciente están causados probablemente por isquemia miocárdica, infarto de miocardio o algún otro trastorno. La probabilidad del síndrome coronario agudo puede calcularse a partir de la anamnesis, la exploración física y el electrocardiograma. Si se trata de un problema agudo, la presencia o la ausencia de los factores de riesgo de aterosclerosis tradicionales es mucho menos importante para determinar la presencia o la ausencia de síndrome coronario agudo que los síntomas del paciente, los hallazgos del electrocardiograma, y los datos serológicos de necrosis miocárdica. Por eso, estos factores de riesgo a largo plazo no son esenciales para determinar si el paciente precisa evaluación, hospitalización o tratamiento por síndrome coronario agudo. Las circunstancias que aumentan la probabilidad de que el paciente sintomático esté teniendo isquemia miocárdica o infarto de miocardio son la edad avanzada, la diabetes mellitus, la vasculopatía extracardíaca y el dolor torácico que se irradia al brazo izquierdo, el cuello o la mandíbula como síntoma de presentación. Es muy probable que se trate de isquemia miocárdica si los síntomas de angina se acompañan de alteraciones del electrocardiograma, es decir, ondas Q, depresión del segmento ST o elevación mayor o igual a 1 milímetros, o inversión de la onda T en varias derivaciones precordiales o elevación de la concentración sérica de troponina o de la CKMB. Es probable que en un paciente con enfermedad coronaria conocida los síntomas típicos se deban a isquemia miocárdica o a infarto de miocardio antes que a otra causa, sobre todo si el paciente confirma que sus síntomas se parecen a los de episodios anginosos anteriores. A la inversa, es poco probable que un paciente joven con electrocardiograma normal sin factores de riesgo de aterosclerosis presente un síndrome coronario agudo, aunque se queje de dolor torácico con datos compatibles con isquemia o infarto. Si se sospecha un síndrome coronario agudo, es importante preguntar por el consumo de cocaína y metanfetaminas, sobre todo en pacientes menores de 40 años de edad o con pocos factores de riesgo de aterosclerosis tradicionales. Estos fármacos pueden aumentar la demanda miocárdica de oxígeno y a la vez reducir el aporte de oxígeno, por el vasoespasmo y la trombosis causados. Si se sospecha que la causa de un síndrome coronario agudo son las drogas o que pueden haber contribuido, se considerará la posibilidad de pedir un análisis de orina. Electrocardiograma. Un electrocardiograma, que debe obtenerse e interpretarse en los primeros 10 minutos o antes desde la llegada del paciente al centro, es particularmente valioso si se obtiene durante un episodio sintomático. Si el paciente presenta elevación persistente, mayor que 20 minutos del segmento ST, debe iniciarse la reperfusión cuanto antes. Las alteraciones transitorias del segmento ST que aparecen durante un episodio sintomático en reposo y desaparecen cuando el paciente está asintomático son muy indicativas de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Hasta el 50% de los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, presentan depresión, o elevación transitoria del segmento ST, y anomalías de la onda T. Un electrocardiograma completamente normal no descarta la posibilidad de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. De hecho, aproximadamente el 5% de los pacientes que reciben el alta en urgencias y terminan por recibir un diagnóstico de síndrome coronario agudo presentan un electrocardiograma normal.
Muchas veces la isquemia o el infarto en el territorio de la arteria coronaria circunfleja izquierda escapan a la detección con un electrocardiograma de 12 derivaciones convencional, pero se puede detectar con derivaciones derechas, V4R y V3R, o posteriores de V7 a V9. En un paciente con un electrocardiograma normal han de obtenerse de manera sistemática electrocardiogramas seriados, por ejemplo a intervalos de 15 a 30 minutos durante la primera hora, y durante los episodios sintomáticos, comparándose con los anteriores para identificar nuevas anomalías del segmento ST o la onda T. A menudo la inversión profunda mayor que 2 milímetros, y simétrica de la onda T en las derivaciones de la pared anterior se asocia a una estenosis hemodinámicamente significativa del tronco o la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Biomarcadores séricos. Por desgracia, la anamnesis inicial, la exploración física y el electrocardiograma por sí solos no permiten confirmar o descartar un síndrome coronario agudo. En comparación, los modernos análisis de alta sensibilidad pueden detectar la troponina en sangre a las 2 horas del comienzo de los síntomas en pacientes con infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Una concentración de troponina de alta sensibilidad indetectable en la presentación en el hospital reduce la probabilidad de infarto de miocardio agudo, a menos del 1% y permite identificar a 2/3 de los pacientes de muy bajo riesgo que pueden ser enviados a casa en condiciones seguras. Con análisis convencionales, las elevaciones de troponina suelen ser detectables a partir de las 4 horas siguientes a la necrosis miocárdica, aunque en algunas personas no se detectan hasta pasadas 8 horas. Dado que un único resultado negativo de troponina no basta para descartar el infarto de miocardio en pacientes con síntomas recientes, los casos sospechosos de infarto de miocardio se someten a observación, en urgencias o en una unidad de evaluación del dolor torácico, con repetición de la medición de troponina, y del electrocardiograma, de 3 a 6 horas después del comienzo de los síntomas o cada vez que se reproduzca el dolor torácico. Las concentraciones de troponina sérica también ayudan a estratificar el riesgo de todos los pacientes con síndrome coronario agudo a su llegada al hospital. Dichas concentraciones pueden medirse con instrumentos de diagnóstico inmediato informatizados a la cabecera del enfermo o con equipos manuales que permitan obtener datos cualitativos rápidamente. La ventaja de los sistemas rápidos, que reducen el tiempo de espera, debe contrastarse con su precio, que es mayor, y con la necesidad de un estricto control de calidad. Además, los resultados de estos aparatos son cualitativos o semicuantitativos y dependen del observador, mientras que el laboratorio central emite información cuantitativa más precisa sobre las concentraciones de los biomarcadores. Pruebas no invasivas. Una radiografía de tórax identifica causas pulmonares de dolor torácico y un mediastino ensanchado en la disección aórtica. Si se considera que un paciente tiene poca probabilidad de presentar síndrome coronario agudo, en función de la anamnesis, la exploración física, el electrocardiograma y los biomarcadores séricos, debe hacerse la oportuna prueba de esfuerzo. Aunque la prueba de esfuerzo no permite asegurar ni descartar absolutamente la presencia de enfermedad coronaria, tiene la ventaja de definir también la tolerancia al ejercicio del paciente, lo que facilita la individualización de las decisiones terapéuticas. Por otro lado, la angiografía coronaria con tomografía computarizada multidetector, de elevado valor predictivo negativo mayor que 98% para descartar enfermedad coronaria cuando se efectúa y se interpreta en centros experimentados, ayuda a reducir las hospitalizaciones cuando hay hallazgos normales en urgencias en pacientes con riesgo bajo o intermedio de posible síndrome coronario agudo. No obstante, la angiografía con tomografía computarizada no tiene valor incremental en pacientes con prueba de troponina negativa y electrocardiograma no isquémico. A la inversa, si se piensa que un paciente tiene riesgo alto de síndrome coronario agudo y sigue presentando dolor torácico isquémico típico con alteraciones del electrocardiograma o elevación de los biomarcadores cardíacos, no debe prescribirse prueba de esfuerzo ni angiografía coronaria con tomografía computarizada, sino que, antes de la prueba de esfuerzo, se ha de realizar una angiografía coronaria o aplicar tratamiento médico hasta eliminar los síntomas. Un ecocardiograma puede ser útil en el paciente con dolor torácico si el electrocardiograma no es diagnóstico, es decir, mínimas alteraciones del segmento ST, o de la onda T si se observa hipocinesia o acinesia del ventrículo izquierdo durante un episodio de dolor torácico que mejora al desaparecer los síntomas, es probable que se trate de isquemia miocárdica.
En el paciente con inversión de la onda T anterior con etiología incierta, la hipocinesia de la pared anterior del ventrículo izquierdo apunta a que la alteración de la onda T se debe a estenosis grave de la arteria coronaria descendente anterior izquierda. La ecocardiografía puede ayudar a evaluar e identificar otras causas de dolor torácico, como miocarditis, disección aórtica o embolia pulmonar, por lo que se recomienda en pacientes cuyo diagnóstico es incierto. Angiografía coronaria. Debe realizarse una angiografía coronaria si se sospecha que el paciente corre alto riesgo de muerte, infarto de miocardio o isquemia recurrente en los días, semanas y meses siguientes. Si tiene isquemia miocárdica espontánea o inducible a pesar del tratamiento médico adecuado, o si tiene una presentación clínica confusa o difícil y la ulterior evaluación no invasiva no es concluyente. Los resultados de la angiografía ayudan a determinar si procede realizar la revascularización y, en su caso, si debe intentarse mediante un injerto de derivación de arteria coronaria o una intervención coronaria percutánea. En pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, la angiografía coronaria demuestra un estrechamiento importante del tronco izquierdo en aproximadamente el 15% de los pacientes, de las tres coronarias epicárdicas principales en aproximadamente el 30 al 35% de los pacientes, en dos de las tres arterias epicárdicas cerca del 20 al 30% de los pacientes, y de una sola en el 20 al 30%. Aproximadamente el 15% de los pacientes no presentan estrechamiento coronario de importancia hemodinámica. Es probable que la magnitud de la enfermedad coronaria sea menor en las mujeres con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que en los hombres, y habitualmente la afectación es mayor en los pacientes con infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, que en los pacientes con angina inestable. Habitualmente, la lesión coronaria responsable del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, la llamada lesión responsable, es asimétrica o excéntrica, con bordes festoneados o sobresalientes y una base o cuello estrechos. Estos datos angiográficos son reflejo de la rotura de la placa y la formación del trombo. Aunque solo se aprecia claramente un trombo en la angiografía de un tercio de los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, la angioscopia coronaria muestra rotura de la placa con trombo en la mayor parte de los casos. Es interesante señalar que muchas veces la lesión que da origen al síndrome coronario agudo no presenta una estenosis grave si se evalúa en angiografías realizadas recientemente. De hecho, 2/3 de las lesiones responsables presentaban antes un estrechamiento del diámetro de la luz inferior al 50% y, por lo tanto, no se hubieran considerado adecuadas para la revascularización. Evaluación y clasificación del riesgo. La evaluación inicial del paciente con sospecha de síndrome coronario agudo debe centrarse en la evaluación de su riesgo de presentar un acontecimiento isquémico cardíaco agudo, muerte, infarto de miocardio, o isquemia recurrente. Los pacientes considerados de bajo riesgo de episodio isquémico cardíaco pueden ser observados en una unidad de dolor torácico durante varias horas, con repetición de la determinación de troponina y el electrocardiograma. Si los hallazgos de esa breve evaluación son normales, el paciente puede recibir el alta, y proseguir su evaluación en régimen ambulatorio. Por el contrario, los pacientes cuyo riesgo no sea bajo deben ingresar para su evaluación y tratamiento. La disponibilidad de pruebas de troponina cardíaca de alta sensibilidad ha influido significativamente en el triaje inicial de pacientes con síntomas indicativos de síndrome coronario agudo. Al realizar esta valoración, la mayor seguridad la proporcionan la observación continuada o el ingreso de pacientes con prueba de troponina positiva en la presentación o en pruebas seriadas, con evidencia de isquemia en el electrocardiograma o con síntomas indicativos de reagudización de una enfermedad coronaria previa. Una vez hecha la clasificación inicial, las intervenciones terapéuticas se basan en contrapesar el riesgo de presentar acontecimientos adversos en las horas, días, semanas y meses siguientes, teniendo en cuenta la puntuación de riesgo trombolisis in myocardial infarction o del algoritmo de evaluación de riesgo global Registry of Acute Coronary Events, frente al riesgo de que el tratamiento médico intensivo ocasione una complicación hemorrágica o de que un procedimiento cardíaco invasivo provoque un acontecimiento adverso. El tratamiento del paciente se adaptará a esta evaluación inicial, para minimizar la probabilidad de que se produzcan acontecimientos adversos.
Aunque los marcadores séricos de necrosis miocárdica suponen solo una de las variables de riesgo Timio-Grace, parece que la mera presencia de esta variable permite designar al paciente como de alto riesgo. Pero, aunque la elevación de los marcadores séricos indica necrosis, no informa sobre su causa. En algunos sujetos se produce necrosis miocárdica por enfermedades distintas de la enfermedad coronaria, por ejemplo embolia pulmonar, insuficiencia cardíaca descompensada, hipertensión o taquicardia grave, anemia, sepsis. Así, al evaluar al paciente con posible síndrome coronario agudo, la elevación de los marcadores cardíacos debe evaluarse junto con otras variables. La edad se asocia a una mayor incidencia de acontecimientos de isquemia cardíaca relacionados con el síndrome coronario agudo y de complicaciones del tratamiento médico intensivo y de las intervenciones cardíacas invasivas. Aunque los ancianos presentan un aumento del riesgo de presentar estas complicaciones relacionadas con el tratamiento, el beneficio absoluto y relativo que obtienen del tratamiento intensivo es mayor que el que obtienen las personas de menos edad. Aparte de esta primera evaluación del riesgo, se evaluarán y se tendrán en cuenta la situación médica y cognitiva general del paciente con síndrome coronario agudo, su esperanza de vida y, lo más importante, las preferencias personales. Diagnósticos diferenciales. Varios trastornos cardíacos y no cardíacos, algunos de los cuales pueden poner en peligro la vida del paciente, pueden parecerse al síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. El paciente con embolia pulmonar suele quejarse de disnea y dolor torácico, y puede presentar alteraciones del electrocardiograma y elevación de la concentración sérica de troponina. También hay que pensar en la disección aórtica y descartarla, porque los tratamientos del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, están contraindicados en los pacientes que la presentan. El ictus y la hemorragia subaracnoidea pueden acompañarse de alteraciones del electrocardiograma, anomalías segmentarias de la motilidad de la pared del ventrículo izquierdo y elevación de las concentraciones séricas de los biomarcadores. Trastornos cardíacos crónicos subyacentes, como las valvulopatías, es decir, la estenosis y la insuficiencia aórticas, y la miocardiopatía hipertrófica pueden asociarse a síntomas similares a los del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, elevación de las concentraciones séricas de biomarcadores y alteraciones del electrocardiograma. Muchas veces la miocarditis, la pericarditis y la miopericarditis ocasionan dolor torácico que se parece a la angina, alteraciones del electrocardiograma y elevación de las concentraciones séricas de los biomarcadores. Estos trastornos suelen ir precedidos o acompañados por algo parecido a una gripe o por una infección de las vías respiratorias superiores. Los pacientes con miocardiopatía de estrés síndrome de Takotsubo, suelen presentar dolor torácico, anomalías del segmento ST, y ondas T invertidas profundas, con leves elevaciones de las concentraciones séricas de biomarcadores. Figura 63, 2. Triaje inicial de pacientes con síntomas indicativos de síndrome coronario agudo con pruebas de troponina cardíaca de alta sensibilidad. Grace, puntuación del Global Registry of Acute Coronary Events. Cambio de delta, dependiente de la prueba. La troponina cardíaca de alta sensibilidad altamente anómala define valores por encima de 5 veces el límite superior del rango normal, percentil 99 de controles sanos. La imagen es un diagrama de flujo que describe el enfoque diagnóstico para el dolor torácico agudo. Dolor torácico agudo, basado en los niveles de troponina cardíaca de alta sensibilidad. El diagrama se divide en dos ramas principales según si troponina cardíaca de alta sensibilidad es menor o mayor que el límite superior de referencia. Para troponina cardíaca de alta sensibilidad menor que el límite superior del rango normal, percentil 99 de controles sanos. Si la duración del dolor es mayor a 6 horas, se repite troponina cardíaca de alta sensibilidad sin cambios. Si la duración del dolor es menor a 6 horas, se repite troponina cardíaca de alta sensibilidad después de 3 horas. Si troponina cardíaca de alta sensibilidad permanece sin cambios, y no hay dolor, la puntuación Grace es menor a 140, y se descartan diagnósticos diferenciales, el paciente es dado de alta o se somete a una prueba de esfuerzo. Para troponina cardíaca de alta sensibilidad mayor que límite superior del rango normal, percentil 99 de controles sanos. Troponina cardíaca de alta sensibilidad se repite después de 3 horas. Si hay un cambio significativo y presentación clínica, se considera un enfoque invasivo. Si troponina cardíaca de alta sensibilidad permanece sin cambios, se realizan estudios diagnósticos diferenciales.
Este diagrama es relevante ya que proporciona un enfoque estructurado para diagnosticar y manejar a los pacientes con dolor torácico agudo, lo cual es crucial en entornos clínicos para asegurar un tratamiento oportuno y adecuado. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento del paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, son impedir la recurrencia de la isquemia mediante la corrección del desequilibrio entre el aporte y la demanda miocárdicos de oxígeno, impedir la propagación del trombo y estabilizar la placa vulnerable. Los antianginosos como la nitroglicerina, los bloqueantes beta-adrenérgicos y los antagonistas del calcio afectan favorablemente al aporte y la demanda miocárdicos de oxígeno, por lo que evitan que se repita la isquemia. Los antiplaquetarios y antitrombóticos retrasan la propagación del trombo, y las estatinas fomentan la estabilización de la placa. Una vez establecido el nivel de riesgo del paciente con síndrome coronario agudo, el tratamiento se inicia y se ajusta al riesgo de que el paciente sufra un episodio cardíaco isquémico posterior o una complicación relacionada con el tratamiento. Por ejemplo, el paciente que se considera con bajo riesgo de episodio isquémico subsiguiente no se beneficia del tratamiento antitrombótico intensivo o la angiografía coronaria y la revascularización de rutina. En cambio, en pacientes considerados con alto riesgo de episodio isquémico, el tratamiento óptimo, incluidas la angiografía y la revascularización coronarias, si procede, induce una reducción del 20 al 40% del riesgo de isquemia recurrente e infarto de miocardio, y una de alrededor del 10% de la mortalidad, con un retraso del infarto de miocardio recurrente o la muerte del orden de 18 meses. Un abordaje invasivo también parece preferible en pacientes de más de 75 años. Todos los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, con independencia del nivel de riesgo, deben recibir inmediatamente antianginosos, antiplaquetarios y una estatina, salvo contraindicaciones. Los pacientes de bajo riesgo deben recibir también heparina no fraccionada sin intensificar el tratamiento anticoagulante, porque este aumenta el riesgo de hemorragia sin reducir más el riesgo de un acontecimiento cardíaco isquémico. La angiografía coronaria y la revascularización sistemáticas no aportan beneficio y deben reservarse para pacientes con recurrencia de la isquemia a pesar del tratamiento médico intensivo. Por el contrario, los pacientes del alto riesgo deben recibir antianginosos, antiplaquetarios, una estatina, anticoagulación intensiva y una angiografía coronaria seguida por revascularización, si está indicada. Si la anatomía coronaria es adecuada, la revascularización reduce la incidencia de isquemia y la recurrencia del infarto de miocardio, y en determinados pacientes, también mejora la supervivencia. Tratamiento antianginoso. Nitroglicerina. La nitroglicerina, que es un venodilatador en dosis bajas y un dilatador arteriolar en dosis más altas, puede impedir la recurrencia de la isquemia en pacientes con angina inestable, pero no se han hecho estudios con potencia estadística suficiente para determinar si reduce el riesgo de infarto de miocardio en esta población de pacientes. En pacientes que se quejan de síntomas recurrentes, debe administrarse nitroglicerina por vía sublingual o con pulverizador bucal, 0,3 a 0,6 miligramos. Los pacientes con dolor torácico mantenido o recurrente deben recibir nitroglicerina por vía intravenosa, 5 a 10 microgramos por minuto por sistemas de infusión no absorbible, aumentando la dosis de 10 en 10 microgramos por minuto hasta que los síntomas se resuelvan o hasta que aparezcan efectos adversos. Los efectos adversos más frecuentes de la nitroglicerina son cefalea, náuseas, mareo, hipotensión y taquicardia refleja. Se puede evitar la tolerancia de los nitratos dejando de administrarlos durante un período corto. No debe administrarse nitroglicerina al paciente que ha recibido un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, es decir, sildenafilo, tadalafilo o vardenafilo en las 24 a 48 horas previas, porque puede producir hipotensión grave. Bloqueantes beta-adrenérgico. Los bloqueantes beta-adrenérgicos reducen los síntomas y el riesgo de infarto de miocardio en pacientes con síndrome coronario agudo que no se encuentran previamente en tratamiento con ellos en el momento del ingreso en el hospital. En pacientes normotensos sin dolor torácico ni taquicardia y sin contraindicaciones para los bloqueantes beta-adrenérgicos, debe administrarse metoprolol en una dosis inicial de 25 a 50 miligramos por vía oral cada 6 a 8 horas, aumentando la dosis hasta 100 miligramos 2 veces al día, en función de las necesidades para controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los síntomas.
En pacientes de alto riesgo y en pacientes con taquicardia o elevación de la presión arterial sistémica, el metoprolol se administrará inicialmente por vía intravenosa, 3 bolos de 5 miligramos cada uno con 5 minutos de diferencia, y después de administrará una dosis oral. Un objetivo razonable es que la frecuencia cardíaca sea de 50 a 60 latidos por minuto. No deben administrarse bloqueantes beta-adrenérgicos a pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, hipotensión, inestabilidad hemodinámica o bloqueo auriculoventricular avanzado. Como la mayoría de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o vasculopatía periférica toleran los bloqueantes beta-adrenérgicos sin problema, estos trastornos no deben impedir automáticamente su uso. Antagonistas del calcio. Los antagonistas del calcio, que producen vasodilatación arterial, aumentan el flujo sanguíneo coronario y reducen la presión arterial sistémica. Los antagonistas del calcio no dihidropiridínicos, como el diltiazem y el verapamilo, reducen la frecuencia cardíaca y se recomiendan en pacientes en los que estén contraindicados los bloqueantes beta-adrenérgicos o que presenten síntomas persistentes o recurrentes a pesar del tratamiento con nitroglicerina o con un bloqueante beta-adrenérgico. El antagonista del calcio preferido es el diltiazem oral. 30 a 90 miligramos 4 veces al día del preparado de corta duración o hasta 360 miligramos una vez al día del preparado de larga duración, porque reduce la incidencia de isquemia miocárdica y de recurrencia del infarto de miocardio en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. El diltiazem está contraindicado en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o con congestión vascular pulmonar. Hay que tener cuidado cuando se combina un bloqueante beta-adrenérgico con el diltiazem, porque pueden actuar de manera sinérgica y deprimir la función sistólica del ventrículo izquierdo y la conducción en los nódulos sinusal y auriculoventricular. No debe administrarse nifedipino de corta duración a pacientes con síndrome coronario agudo, salvo que ya reciban un bloqueante beta-adrenérgico, porque aumenta el riesgo de muerte. No se han definido los riesgos y las ventajas de las dihidropiridinas de larga duración en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Antiplaquetarios. Aspirina. Los pacientes con síndrome coronario agudo han de recibir tratamiento antiplaquetario, ácido acetilsalicílico, aspirina y un inhibidor del receptor de difosfato de adenosina de forma aguda, y hasta un año, salvo que sean alérgicos a la aspirina o padezcan hemorragia activa. En pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, la aspirina reduce el riesgo de muerte o infarto de miocardio en un 50% aproximadamente. La dosis recomendada es de 81 miligramos al día, por tiempo indefinido. La elección del antagonista del receptor de difosfato de adenosina que combinar con el aspirina es determinada por las características del paciente, por ejemplo riesgo de hemorragia, los costes de medicación y las propiedades farmacológicas del medicamento. El paciente con alergia o intolerancia a la aspirina se trata solo con un inhibidor del receptor de difosfato de adenosina como clopidogrel, ticagrelor o prasugrel, en caso de intervención coronaria percutánea. Clopidogrel. El clopidogrel es una tienopiridina que bloquea el receptor del difosfato de adenosina P2 y 12, reduciendo así la activación plaquetaria mediada por el difosfato de adenosina. Su actividad antiplaquetaria es sinérgica con la de la aspirina, porque ambos inhiben diferentes vías de activación de las plaquetas. El clopidogrel es un profármaco que debe ser metabolizado por el sistema del citocromo P450 para convertirse en la forma activa. Los polimorfismos de la isoforma CYP2C19 del citocromo P450, presentes en el 15 al 20% de las personas, ralentizan el metabolismo del profármaco en la forma activa, con lo que disminuye la magnitud de la inhibición plaquetaria. Los fármacos que son potentes inhibidores de la enzima CYP2C19, por ejemplo omeprazol, esomeprazol, cimetidina, fluconazol, ketoconazol, boriconazol, etravirina, felbamato, fluoxetina y fluvoxamina, no se administran con clopidogrel, ya que afecta a la metabolización a su forma activa y reduce el efecto antiplaquetario. En pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, la adición de clopidogrel a dosis de carga de 300 a 600 miligramos, seguidos de 75 miligramos al día hasta un año a la aspirina reduce el criterio de valoración compuesto por muerte de origen cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o ictus en un 20%, reducción del riesgo absoluto del 2,1% con respecto al tratamiento con aspirina solo.
La superioridad de la combinación de aspirina y clopidogrel se aprecia en las 24 horas siguientes al inicio del tratamiento y persistió durante los 12 meses del estudio, a pesar de un aumento de las hemorragias, insignificantes. Prasugrel. El prasugrel es otra tienopiridina con mayor efecto antiplaquetario y un inicio de acción más rápido que el del clopidogrel. En pacientes con síndrome coronario agudo a quienes se va a practicar una intervención coronaria percutánea, la combinación de prasugrel y aspirina reduce los acontecimientos isquémicos, es decir, una combinación de muerte de origen cardiovascular, infarto de miocardio no mortal e ictus en un 20% en comparación con el tratamiento con clopidogrel y aspirina, con reducción del riesgo absoluto del 2,2%. No obstante, este beneficio va ligado a un aumento de hemorragia con peligro para la vida del 0,5% y a un aumento del riesgo de hemorragia mortal de un 0,3%. En la actualidad, el prasugrel está aprobado para su utilización en el paciente con síndrome coronario agudo, a quien se va a practicar una intervención coronaria percutánea. Combinado con la aspirina, se administra en una dosis de carga oral de 60 mg seguida por una dosis de mantenimiento de 10 mg al día. Como quiera que las complicaciones hemorrágicas asociadas al prasugrel son máximas en los pacientes que ya han tenido un ictus o un ataque isquémico transitorio, en los que tienen más de 75 años y en los que pesan menos de 60 kilogramos, debe evitarse su uso en estas personas. Ticagrelor. El ticagrelor, una tienopiridina que no precisa activación hepática, tiene un inicio de acción más rápido y ejerce una inhibición plaquetaria mayor que el clopidogrel. Es un inhibidor reversible del receptor P2Y12, por lo que la función plaquetaria se recupera más rápidamente tras la suspensión que con clopidogrel. En un ensayo aleatorizado en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, la adición de ticagrelor a la aspirina redujo el criterio de valoración compuesto por muerte vascular, infarto de miocardio no mortal e ictus en alrededor del 15%, en comparación con el tratamiento con clopidogrel y aspirina, pero aumentó la hemorragia no relacionada con la intervención en un porcentaje absoluto del 0,7%. Combinado con aspirina, el ticagrelor se administra con una dosis de carga oral de 180 mg, seguidos de dosis de mantenimiento de 90 mg 2 veces al día. En pacientes que reciben ticagrelor, la dosis de mantenimiento de aspirina ha de ser de 100 mg o menos, y este fármaco no debe emplearse en pacientes con antecedentes de hemorragia intracraneal. Incluso más de un año después de un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, el tratamiento con ticagrelor en dosis de 60 a 90 mg 2 veces al día añadido al ácido acetilsalicílico reduce significativamente el riesgo de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, pero no el de muerte global, por mayor riesgo de hemorragia. Inhibidores de la glucoproteína 2B, o 3A. Los inhibidores de la glucoproteína 2B, o 3A, bloquean la agregación plaquetaria en respuesta a todos los posibles agonistas, y son los antiplaquetarios más potentes que existen. Se comercializan 3 inhibidores de la glucoproteína 2B, o 3A, que deben administrarse por vía parenteral. El apiximab es el fragmentos de anticuerpos específicos para digoxina de un anticuerpo monoclonal contra el receptor. La eptifibatida, un péptido, y el tirofiban, una molécula peptidomimética. Los inhibidores de la glucoproteína 2B, o 3A, reducen la incidencia de acontecimientos isquémicos recurrentes en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, a quienes se va a practicar una intervención coronaria percutánea, pero no en pacientes que reciben tratamiento médico solo. Si se administra un inhibidor de la glucoproteína 2B, o 3A, a pacientes sometidos a una intervención coronaria percutánea, debe empezarse a hacerlo en el momento de la angiografía, porque su administración sistemática antes comporta un aumento de riesgo de hemorragia sin mejora de los resultados. Habitualmente, la infusión del inhibidor de la glucoproteína 2B, o 3A, se mantiene en las 12 a 24 horas siguientes a la intervención coronaria percutánea. Anticoagulantes. Debe administrarse tratamiento anticoagulante a todos los pacientes con síndrome coronario agudo salvo contraindicación, como hemorragia activa. Si se opta por un tratamiento no invasivo orientado según la detección de isquemia, es adecuado utilizar heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular o fondaparinux. Este último se recomienda en caso de un mayor riesgo de hemorragia. Si se opta por un tratamiento invasivo, son de elección la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular.
Aunque la bivalirudina puede ser preferible en pacientes sometidos a una intervención coronaria percutánea, no se emplea en el abordaje inicial del síndrome coronario agudo. Heparina. La heparina no fraccionada ejerce un efecto anticoagulante mediante el aumento de la velocidad de la acción de la antitrombina circulante e impide que el trombo se propague, pero no lisa los trombos existentes. En el paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, la adición de heparina a la aspirina reduce la tasa de acontecimientos isquémicos en el hospital, es decir, muerte o infarto de miocardio en un 33%. La heparina no fraccionada se empieza a administrar con un bolo intravenoso de 60 unidades por kilogramos, seguido por una infusión continua de unas 12 unidades por kilogramos por horas, máximo, 1000 unidades por horas, que se ajusta para mantener el tiempo de tromboplastina parcial activado 1,5 a 2,5 veces por encima del control, es decir, 50 a 70 segundos, o una concentración de heparina de 0,3 a 0,7 unidades por mililitros, mediante determinaciones del antifactor 10 activado. La infusión debe continuar durante 48 horas o hasta que se haga la revascularización, lo que ocurra antes. Es necesario controlar a menudo el tiempo de tromboplastina parcial activado o la concentración de heparina porque la respuesta anticoagulante a una dosis habitual de heparina no fraccionada varía mucho de unas personas a otras. Aunque se utilice un nomograma basado en el peso, el tiempo de tromboplastina parcial activado se encuentra fuera del intervalo terapéutico más de un tercio del tiempo. Se observa trombocitopenia leve en el 10 al 20% de los pacientes tratados con heparina no fraccionada. En el 1 al 5% de los pacientes se observa una forma más grave de trombocitopenia. Esta respuesta mediada por anticuerpos suele aparecer 4 a 14 días después del inicio del tratamiento, aunque puede aparecer mucho antes en pacientes que hayan recibido heparina en los 6 meses anteriores, y se asocia a secuelas tromboembólicas en el 30 al 80% de las personas. Heparina de bajo peso molecular. El efecto anticoagulante de la heparina de bajo peso molecular, que son fragmentos de heparina no fraccionada, es más predecible. Tienen una semivida más prolongada y menos probabilidades de causar trombocitopenia que la heparina no fraccionada. Como producen anticoagulación predecible y continua con la administración por vía subcutánea 1 o 2 veces al día, no es necesario controlar su efecto anticoagulante. La heparina de bajo peso molecular es superior a la heparina no fraccionada en la prevención del infarto de miocardio o la muerte durante la hospitalización en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y elevación de los biomarcadores cardíacos en suero, así como en personas que se consideran de alto riesgo de isquemia recurrente. En el paciente de bajo riesgo, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular tienen una eficacia similar. 2 heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina y la dalteparina, cuentan con aprobación para el tratamiento del paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. La dosis de enoxaparina es de 1 mg/kg por vía subcutánea 2 veces al día, y la de dalteparina es de 120 unidades por kilogramos, máximo, 10.000 unidades por vía subcutánea 2 veces al día. El tratamiento se mantendrá mientras el paciente esté hospitalizado, hasta un máximo de 8 días o hasta que se practique la revascularización, lo que ocurra antes. En pacientes obesos mayor que 120 kilogramos, delgados menor que 60 kilogramos o con insuficiencia renal con aclaramiento de creatinina menor que 30 mililitros por minuto, la dosis de heparina de bajo peso molecular debe ajustarse para alcanzar una concentración de antifactor 10 activado de 0,5 a 1,5 unidades por mililitros de 4 a 6 horas después de la administración del fármaco. La heparina de bajo peso molecular debe evitarse en pacientes con antecedentes de trombocitopenia inducida por la heparina. En pacientes con insuficiencia renal, el tratamiento con heparina de bajo peso molecular se ha asociado a la aparición de hiperpotasemia. Fondaparinux. El fondaparinux, que es un inhibidor selectivo del factor 10 activado, no precisa ajuste de dosis ni monitorización. El fondaparinux no produce trombocitopenia. Es tan eficaz como la enoxaparina en la prevención de los acontecimientos cardíacos isquémicos, pero con un 50% menos de episodios hemorrágicos importantes de 2,2 frente al 4,1%. Dado que se ha notificado un aumento de la incidencia de trombosis relacionada con el catéter tras el tratamiento con fondaparinux, no se recomienda para el paciente a quien se vaya a practicar una angiografía coronaria.
El fondaparinux es un anticoagulante deseable para el paciente con síndrome coronario agudo que recibe tratamiento orientado en función de la isquemia, especialmente si presenta alto riesgo de complicación hemorrágica con anticoagulantes, pero no para otros pacientes. Para el paciente con síndrome coronario agudo, el fondaparinux se administra en inyección subcutánea de 2,5 mg una vez al día, durante 5 días como máximo o hasta el alta. Su uso está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave y en los que pesan 50 kg o menos, y no debe utilizarse como único anticoagulante durante una intervención coronaria percutánea. Vivalirudina. En la actualidad se recomienda la vivalirudina, que es un inhibidor directo de la trombina, como anticoagulante alternativo para pacientes a quienes se va a practicar una intervención coronaria percutánea. En pacientes con síndrome coronario agudo tratados con la estrategia de detección de la isquemia, no se recomienda administrar vivalirudina en un contexto distinto del laboratorio de cateterismo cardíaco. En pacientes a quienes se va a practicar una intervención coronaria percutánea, la vivalirudina en bolo intravenoso de 0,75 mg por kg por hora seguido por una infusión de 1,75 mg por kg por hora durante 4 horas como máximo después de la intervención coronaria percutánea, es tan eficaz como la heparina no fraccionada, y la combinación de heparina y un inhibidor de las glucoproteína 2B, o 3A, en la prevención de los acontecimientos isquémicos, pero causa menos episodios hemorrágicos importantes. La vivalirudina es el anticoagulante de elección en pacientes con síndrome coronario agudo que presentan trombocitopenia inducida por heparina. Nuevos anticoagulantes orales. La adición de un nuevo anticoagulante oral, por ejemplo apixaban, rivaroxaban y dabigatran, a un único antiagregante plaquetario parece tener escaso efecto sobre la hemorragia o las complicaciones cardiovasculares en pacientes con síndrome coronario agudo. En comparación, la incorporación de un tratamiento antiagregante dual parece aumentar de manera significativa la hemorragia, hasta 2,2 veces, con solo una modesta reducción de los episodios cardíacos adversos del 14%. Reducción del colesterol. Se recomienda empezar a administrar estatinas de inmediato a todos los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, a fin de promover la estabilización de la placa y de restaurar la función endotelial. Además, cuando el tratamiento con estatinas se inicia durante la hospitalización del paciente, no a la alta, las complicaciones médicas a largo plazo mejoran de manera sustancial. Si no hay contraindicaciones, los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, deben recibir atorvastatina en dosis elevadas de 40 a 80 mg al día, o rosuvastatina de 20 a 40 mg al día, por vía oral, con independencia de la concentración sérica basal del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad. Una dosis menor no es igual de eficaz en la reducción de los acontecimientos isquémicos. La adición de ezetimiba de 10 mg al día, puede considerarse incluso en pacientes que consiguen una concentración de lipoproteínas de baja densidad de entre 50 y 125 mg por decilitro con una estatina. Angina estable recurrente o refractaria. En la mayoría de los pacientes hospitalizados con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, los síntomas no reaparecen tras la instauración del tratamiento antianginoso adecuado. Los pacientes con dolor torácico continuo o recurrente, a pesar del tratamiento médico óptimo, corren mucho riesgo de sufrir un infarto de miocardio. En un paciente con isquemia miocárdica refractaria o inestabilidad hemodinámica a pesar del tratamiento médico óptimo, un balón de contrapulsación intraaórtico puede reducir la incidencia de episodios isquémicos hasta que se lleve a cabo la revascularización. El funcionamiento del balón intraaórtico se sincroniza con el electrocardiograma, de forma que se infla en la diástole y se desinfla en la sístole, y así aumenta el flujo sanguíneo arterial coronario y se reduce la demanda miocárdica de oxígeno, al disminuir la poscarga. Los balones de contrapulsación intraaórticos pueden provocar isquemia en las extremidades inferiores en aproximadamente el 3% de los pacientes en los que se implantan, pero esta complicación suele resolverse retirándolos. Revascularización coronaria. El objetivo de la revascularización coronaria es aliviar la angina persistente o recurrente a pesar del tratamiento óptimo, prevenir la isquemia recurrente o el infarto de miocardio en pacientes con alto riesgo de sufrir un acontecimiento y mejorar la supervivencia en pacientes con anatomía de la arteria coronaria idónea.
La revascularización coronaria logra aliviar los síntomas en el 90% de los pacientes con angina refractaria al tratamiento médico. Para saber si la cirugía de injerto de derivación de arteria coronaria o la intervención coronaria percutánea es la forma más adecuada de revascularización, se determinan la localización y la severidad de las estenosis coronarias y la presencia de problemas médicos simultáneos que puedan afectar a la realización o a la seguridad del procedimiento de revascularización. Los pacientes que logran estar asintomáticos con el tratamiento médico óptimo deben evaluarse para determinar si corren riesgo alto o relativamente bajo de presentar un acontecimiento isquémico cardíaco, muerte, infarto de miocardio o isquemia recurrente en los días, semanas y meses siguientes, o una complicación hemorrágica del tratamiento médico intensivo o de una intervención cardíaca invasiva. Los pacientes con bajo riesgo de presentar un acontecimiento isquémico posterior, los que presentan concentración sérica normal de troponina, tienen menos de 75 años y ninguna, una o dos variables de riesgo TIMI, deben someterse a una evaluación no invasiva de isquemia inducible antes del alta. Si el paciente presenta isquemia espontánea o provocable, debe practicarse una angiografía coronaria y, en su caso, revascularización. El puntaje de riesgo trombolisis in myocardial infarction es una herramienta utilizada para evaluar el riesgo de eventos adversos en pacientes con angina inestable o infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Este puntaje ayuda a los médicos a tomar decisiones terapéuticas y pronosticar la probabilidad de complicaciones. El puntaje TIMI se basa en varios factores, incluyendo edad mayor de 65 años, al menos 2 episodios anginosos en las últimas 24 horas. Uso de aspirina en los 7 días previos. Niveles elevados de biomarcadores cardíacos como troponina. Historia de enfermedad coronaria. Factores de riesgo como hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia o tabaquismo. Cambios en el electrocardiograma, como depresión del segmento ST. Cada uno de estos factores suma un punto al puntaje total, y un puntaje más alto indica un mayor riesgo de eventos adversos. Se considera que el paciente con síndrome coronario agudo y concentración sérica de troponina detectable, de más de 75 años edad o que presenta 3 o más variables de riesgo, es de alto riesgo para un acontecimiento posterior y debe someterse a una angiografía coronaria y revascularización, en su caso, durante su ingreso, porque esta forma de actuar reduce la incidencia de acontecimientos cardíacos isquémicos. En la mayoría de las personas, el tratamiento invasivo inicial, en las 24 horas siguientes al ingreso, no es mejor que el invasivo algo más tarde, 60 horas de mediana, para evitar la muerte, el infarto de miocardio o el ictus, aunque se asocia a una pequeña reducción de la incidencia de isquemia recurrente. Por otro lado, en el tercio de pacientes que se consideran de riesgo alto con puntuación del riesgo Grace mayor que 140, correspondiente a una incidencia de muerte o infarto de miocardio en el hospital mayor que 20%, el tratamiento invasivo inicial es superior al diferido en la reducción de la incidencia de muerte, infarto de miocardio o ictus. El paciente con datos clínicos o resultados de las pruebas no invasivas indicativos de enfermedad coronaria grave, es decir, disfunción ventricular izquierda, inestabilidad hemodinámica, arritmias ventriculares con peligro para la vida o isquemia inducida extensa, debe ser sometido a una angiografía coronaria para determinar si está afectado el tronco izquierdo, o si lo están los 3 vasos, porque si el paciente presenta esta anatomía coronaria, su supervivencia mejorará con la revascularización coronaria en comparación con el tratamiento médico. En pacientes que están tomando un inhibidor del receptor de difosfato de adenosina y en los que puede retrasarse el injerto de derivación de arteria coronaria, el fármaco debe suspenderse a los 5 días para el clopidogrel o el ticagrelor y, al menos, 7 días para el prasugrel, a fin de permitir la disipación del efecto antiplaquetario. La elección del momento de la cirugía de derivación coronaria en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, tratados con un inhibidor de P2Y12, debe equilibrar un potencial riesgo aumentado de hemorragia en relación con los riesgos de retrasar la cirugía. Para la intervención coronaria percutánea, la revascularización completa en una sola fase es probablemente preferible a la revascularización por etapas de la arteria responsable seguida inmediatamente de otras estenosis. Las endoprótesis coronarias liberadoras de fármacos son preferibles a las endoprótesis metálicas sin recubrimiento. La colocación de la endoprótesis puede efectuarse en condiciones seguras en centros sin cirugía cardíaca in situ.
El receptor P2Y12 es un receptor acoplado a proteínas G que se encuentra en la superficie de las plaquetas sanguíneas. Este receptor juega un papel crucial en la agregación plaquetaria y la coagulación sanguínea al unirse con el adenosindifosfato. Los inhibidores del receptor P2Y12, como el clopidogrel, ticlopidina, ticagrelor, prasugrel y cangrelor, son medicamentos antiplaquetarios que bloquean este receptor para prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Estos medicamentos son utilizados para prevenir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otros eventos trombóticos en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Además, se utilizan en combinación con aspirina en el tratamiento del síndrome coronario agudo y durante procedimientos como la angioplastia. Complicación. Los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, pueden presentar acontecimientos isquémicos recurrentes o cualquiera de las complicaciones que se asocian a infarto de miocardio con elevación del segmento ST, como arritmias, insuficiencia cardíaca y complicaciones mecánicas. Pero las complicaciones agudas distintas de la isquemia recurrente son menos frecuentes en personas con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, porque la cantidad de miocardio afectado es menor. Como quiera que el tratamiento médico invasivo junto con el tratamiento invasivo puede ocasionar complicaciones hemorrágicas con peligro para la vida, antes de darles estos tratamientos hay que evaluar el riesgo del paciente al respecto. El sexo femenino, la edad avanzada, la insuficiencia renal, el peso corporal bajo, la taquicardia, la presión arterial sistólica, el hematócrito y la diabetes mellitus predicen un aumento del riesgo de hemorragia importante, muchas veces debido a que las dosis de antiplaquetario o de anticoagulante son excesivas. El riesgo de hemorragia se puede calcular con la siguiente herramienta online. Tratamiento integrado. Aunque el tratamiento del paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, debe individualizarse, teniendo en cuenta los datos concretos de la enfermedad y las circunstancias particulares del paciente, los algoritmos aportan un esquema de trabajo útil. Dejar de fumar, reducir el colesterol y controlar la presión arterial, la obesidad y la diabetes mellitus son importantes medidas de prevención a largo plazo. Parece que el cumplimiento del tratamiento médico de por vida reduce el riesgo de presentar un acontecimiento isquémico en el futuro en hasta un 80%. Pronóstico. Como el número de derivaciones del electrocardiograma que muestran depresión del segmento ST, y la magnitud de dicha depresión son indicativos del grado y de la intensidad de la isquemia miocárdica y del infarto de miocardio, no sorprende que la depresión del segmento ST se correlacione con el pronóstico del paciente. En comparación con las personas que no presentan depresión del segmento ST, el paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que presenta depresión del segmento ST, de 1 milímetros o más en 2 o más derivaciones, tiene una probabilidad de morir en el plazo de un año casi 4 veces mayor, y el paciente con depresión del segmento ST, de 2 milímetros o más tiene una probabilidad de morir en el plazo de un año casi 6 veces mayor. Si se observa depresión del segmento ST, de 2 o más milímetros en más de una cara en el electrocardiograma, la mortalidad se multiplica por 10. El pronóstico es malo hasta en el 20% de los pacientes con síndrome coronario agudo cuya depresión del segmento ST es solo de 0,5 a 1 milímetros. Los pacientes con depresión del segmento ST también corren un riesgo mayor de presentar acontecimientos cardíacos que los que solo presentan inversión de la onda T, mayor que 1 milímetros. La magnitud de la concentración sérica de la troponina predice los riesgos a corto de 30 días, y largo de un año plazo de infarto de miocardio recurrente y muerte, con independencia de las alteraciones del electrocardiograma o de los marcadores de actividad inflamatoria. Los pacientes con concentración de troponina de alta sensibilidad menor que 5 mg por litro presentan bajo riesgo de padecer un episodio en los próximos 30 días, aunque los riesgos aumentan progresivamente al elevarse la concentración, incluso si los valores son estables y, por tanto, no indicativos de síndrome coronario agudo. La proteína C reactiva medida con una prueba de alta sensibilidad, que es un marcador de inflamación que se utiliza mucho, no tiene papel en el diagnóstico del síndrome coronario agudo, pero predice la mortalidad a largo plazo. 6 meses, en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, sin elevación de troponina.
La elevación de los niveles séricos de los péptidos natriuréticos, péptido natriurético de tipo B o su prohormona N-terminal se asocian a un triple o quíntuple aumento de la mortalidad en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, aunque es escasa su importancia para el diagnóstico, la estratificación inicial del riesgo y la selección de una estrategia de tratamiento inicial. Las concentraciones del péptido natriurético medidas unos días después del inicio de los síntomas son mejores para la predicción que las obtenidas en el momento de la hospitalización. En pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, para predecir el pronóstico a corto plazo, es mejor medir simultáneamente la troponina, la proteína C reactiva de alta sensibilidad y el péptido natriurético cerebral que medir un solo biomarcador. Al contrario que los pacientes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST, en quienes la mayor parte de los acontecimientos ocurren antes de acudir al hospital o poco después, los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, continúan con alto riesgo de presentarlos en los días, semanas y meses siguientes. Aunque la mortalidad en el hospital es mayor en pacientes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST que en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, 7 frente a 5%, respectivamente, las tasas de mortalidad a los 6 meses son similares en los dos casos 12 y 13%. Durante el seguimiento a largo plazo de pacientes hospitalizados con síndrome coronario agudo, en realidad las tasas de mortalidad son superiores en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que en los pacientes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST, el doble al cabo de 4 años. Por eso el tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, debe ir dirigido tanto al acontecimiento agudo como al tratamiento a largo plazo. Tabla 63, 1. Variables de riesgo de acontecimientos isquémicos y de complicaciones hemorrágicas. Variables de riesgo que predicen la muerte, el infarto de miocardio o la isquemia recurrente. Puntuación según trombolisis miocardial infarction, TIMI. Edad mayor que 65 años, 3 o más factores de riesgo de aterosclerosis, enfermedad coronaria, angiografía coronaria o infarto de miocardio previos, 2 o más episodios de dolor torácico anginoso en las 24 horas previas a la hospitalización, uso de ácido acetilsalicílico en los 7 días previos a la hospitalización, desviación del segmento ST, mayor o igual a 0,5 mV, elevación de las concentraciones séricas de troponina o CKMB Global Registry of Acute Coronary Events, GRACE. Edad, clasificación funcional de insuficiencia cardíaca. KILEP, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, desviación del segmento ST, paro cardíaco durante la presentación, concentración sérica de creatinina, elevación de los marcadores séricos de necrosis miocárdica. Factores de riesgo de complicaciones hemorrágicas del tratamiento intensivo. Sexo femenino, edad avanzada, insuficiencia renal, peso corporal bajo, taquicardia, presión arterial sistólica, alta o baja, anemia, diabetes mellitus. Tabla 63, 2. Estrategias de tratamiento para pacientes con síndrome coronario agudo. Para pacientes de bajo riesgo, se recomienda iniciar tratamientos antianginosos con bloqueantes beta-adrenérgicos dentro de las primeras 24 horas de hospitalización y continuar su administración de manera indefinida, ajustando la dosis según sea necesario. Se puede utilizar metoprolol de 25 a 50 mg 2 veces al día, ajustado hasta 100 mg 2 veces al día, o atenolol de 50 a 100 mg al día, lo cual ayuda a reducir la isquemia recurrente. La nitroglicerina también se administra inmediatamente y se puede continuar de manera indefinida en el hospital. Esta puede ser administrada en dosis sublinguales de 0,3 a 0,6 mg, o en infusión intravenosa de 5 a 10 microgramos por minuto inicialmente, aumentando de 10 en 10 microgramos por minuto cada 5 minutos. Aunque no se ha estudiado específicamente su efecto en la reducción de eventos, es una práctica común. Tiltiazem o verapamil también se pueden administrar de inmediato y continuarse indefinidamente durante la hospitalización. La dosis varía entre 30 a 90 mg por vía oral 4 veces al día, o hasta 360 mg en preparados orales de larga duración. Este tratamiento puede reducir el infarto de miocardio y la isquemia recurrente. En términos de tratamientos hipolipemiantes, se recomienda iniciar una estatinas como atorvastatina de 40 a 80 mg, o rosuvastatina de 20 a 40 mg, de manera inmediata y continuarlas de manera indefinida, para ayudar a reducir la isquemia recurrente.
En cuanto a los tratamientos antiplaquetarios, el ácido acetilsalicílico se administra inmediatamente y de manera indefinida, con una dosis inicial de 162 a 325 miligramos por vía oral y luego 81 miligramos al día. Esto reduce el riesgo de muerte e infarto de miocardio. El clopidogrel también se inicia de manera inmediata y se puede continuar entre 1 a 12 meses, comenzando con una dosis inicial de 300 miligramos por vía oral, seguida de 75 miligramos al día. Esto ayuda a reducir el infarto de miocardio y la isquemia recurrente. Tabla 63, 2. Estrategias de tratamiento para pacientes con síndrome coronario agudo. Anticoagulante paciente de riesgo moderado a alto. Heparina no fraccionada. Inicio. Inmediatamente. Duración. Durante la hospitalización. Dosis. Bolo inicial de 60 unidades por kilogramos, máximo 4000 unidades intravenoso, seguido de infusión de 12 unidades por kilogramos por horas, máximo 1000 unidades por horas para mantener el tiempo de tromboplastina parcial activado de 1,5 a 2,5 veces el control. Ventajas. Muerte, infarto de miocardio, isquemia recurrente. Enoxaparina. Inicio. Inmediatamente. Duración. Durante la hospitalización. Dosis. 1 miligramos por kilogramos por vía subcutánea cada 12 horas, ajustado en caso de insuficiencia renal. Ventajas. Muerte, infarto de miocardio, isquemia recurrente, sangrado mayor no peor. Fondaparinux. Inicio. Inmediatamente. Duración. Durante la hospitalización. Dosis. 2,5 miligramos por vía subcutánea al día. Ventajas. Sangrado mayor menor, igual de eficaz. Antiplaquetario paciente de riesgo moderado a alto. Ácido acetilsalicílico. Inicio. Inmediatamente. Duración. Indefinidamente. Dosis. Dosis inicial de 162 a 325 miligramos por vía oral. Posteriormente, 81 miligramos al día por vía oral. Ventajas. Muerte, infarto de miocardio. Clopidogrel. Inicio. Inmediatamente. Duración. 1 a 12 meses. Dosis. Dosis inicial de 300 miligramos por vía oral. Posteriormente, 75 miligramos al día por vía oral. Ventajas. Infarto de miocardio, isquemia recurrente y polipemiante paciente de riesgo moderado a alto. Estatina. Inicio. Inmediatamente. Duración. Indefinidamente. Dosis. Atorvastatina, 40 a 80 miligramos o rosuvastatina, 20 a 40 miligramos al día por vía oral. Ventajas. Isquemia recurrente. Invasivo paciente de riesgo moderado a alto. Angiografía coronaria. Inicio. Dentro de 24 a 48 horas. Duración. Según la evaluación. Ventajas. Mejora el diagnóstico y tratamiento. Tabla 63, 3. Selección de la estrategia terapéutica inicial. Invasiva o conservadora. Estrategia invasiva. Características del paciente. Angina recurrente o isquemia en reposo o con actividad de bajo nivel, a pesar del tratamiento médico intensivo, biomarcadores cardíacos elevados, depresión del segmento ST, nueva o presumiblemente nueva, signos o síntomas de insuficiencia cardíaca o insuficiencia mitral nueva o agravada, hallazgos de alto riesgo en pruebas invasivas, inestabilidad hemodinámica, taquicardia ventricular sostenida, intervención coronaria percutánea en los últimos 6 meses, injerto de derivación de arteria coronaria previo, puntuación de alto riesgo, por ejemplo TIMI, o Grace, disfunción renal leve o moderada, diabetes mellitus, función sistólica ventricular izquierda reducida, fracción de eyección menor que 40%. Estrategia conservadora. Características del paciente. Puntuación de bajo riesgo, por ejemplo TIMI de 0 o 1, o Grace menor que 109, pacientes femeninas negativas para troponina, preferencia de paciente o médico sin factores de alto riesgo. Figura 63, 3. Abordaje del paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, definiendo dos estrategias principales. La estrategia guiada por la isquemia y la estrategia invasiva temprana. 1. Estrategia guiada por la isquemia. Inicio de tratamiento antiagregante dual, y tratamiento anticoagulante. Aspirina, inhibidor de P2Y12. Clopidogrel, ticagrelor, anticoagulante. Heparina no fraccionada, enoxaparina, fondaparinux. 2. Estrategia invasiva temprana. Inicio de tratamiento antiagregante dual y tratamiento anticoagulante. Aspirina, inhibidor de P2Y12. Clopidogrel, ticagrelor, anticoagulante.
heparina no fraccionada, enoxaparina, fondaparinux, bivalirudina, se pueden considerar inhibidores de la glicoproteína 2B3 además de la aspirina y el inhibidor de P2Y12, en pacientes de alto riesgo. Eptifibatida, tirofiban 3. Tratamiento médico elegido en función de los datos del cateterismo. Tratamiento ineficaz 4. Intervención coronaria percutánea con colocación de endoprótesis. Inicio, o continuación de tratamiento antiagregante y anticoagulante. Aspirina, inhibidor de P2Y12. Clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, inhibidores de la glicoproteína 2B3, así no se trató con bivalirudina en el momento de la intervención coronaria percutánea. Características de alto riesgo, no pretrombosis. Apiximab además de clopidogrel. Características de alto riesgo, pretrombosis. Apiximab además de clopidogrel, anticoagulante. Enoxaparina, bivalirudina, fondaparinux, heparina no fraccionada 5. DAC. Inicio continuación del tratamiento con aspirina e interrupción del tratamiento con P2Y12I, o inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Aspirina, interrupción de clopidogrel prasugrel 5 días antes de la cirugía de revascularización programada. Se puede realizar la cirugía de revascularización urgente si el riesgo de sangrado es bajo. Interrupción de ticagrelor 7 días antes de la cirugía de revascularización programada. Se puede realizar la cirugía de revascularización urgente si el riesgo de sangrado es bajo. Interrupción de eptifibatida, o tirofiban 4 horas antes de la cirugía de revascularización programada. Interrupción de apiximab 12 horas antes de la cirugía de revascularización programada. 6. Atención hospitalaria tardía, o posthospitalaria. Aspirina, inhibidor de P2Y12 clopidogrel o ticagrelor, además de aspirina. Bibliografía de grado A. Bibliografía general. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido sobre el síndrome coronario agudo. Esperamos que la información compartida hoy sea de gran utilidad para todos ustedes. Recuerden siempre la importancia de cuidar su salud cardiovascular y consultar a un profesional médico ante cualquier síntoma sospechoso. Deseándoles a todos un próspero y saludable año 2025. Que este nuevo año esté lleno de alegría, bienestar y muchas oportunidades para cuidar nuestro corazón. ¡Feliz año nuevo a todos! No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con aquellos a quienes podría ayudar. Nos vemos en el próximo video.